Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión voy a explicar la definición de lo que son las funciones de varias variables. ¡Újule! Ya se me olvidó que es una función de una variable. Seguramente esté pasando esto por tu mente. Entonces vamos a recordar qué es una función de una variable. Una función es una relación entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un conjunto formado por x1, x2, x3 y aquí el segundo conjunto y1, y2 y y3. Como podemos ver, podemos asociar elementos entre estos dos conjuntos. Lo importante aquí es que X solamente tiene asociado un elemento del conjunto Y. Si nosotros tuviéramos X asociado a Y1 y a Y2, en ese momento esto no sería una función y simplemente sería una relación. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el primer conjunto, el segundo conjunto. X1 tiene asociado un solo elemento del siguiente conjunto, entonces no hay problema. X2 la podemos asociar con Y2. X solo tiene un elemento en Y2, entonces no hay problema. Y finalmente X3 la podemos asociar con Y1. Lo importante aquí es que X solo tiene asociado un elemento en el conjunto número 2. Por lo tanto, sí es una función. Recordemos que el primer conjunto pues será el dominio, que en este caso estará formado por x1, x2 y x3. El segundo conjunto es el contradominio. Y todos aquellos elementos que tienen asociados un valor del conjunto llamado dominio forman en sí el rango que en el video de clasificación de funciones estudiamos un poquito más a detalle. Entonces, una función de dos variables es también una regla de correspondencia, pero aquí asigna a cada par ordenado de números reales XY en el subconjunto del plano XY, 1 y solo un número Z en el conjunto de los números reales. Es decir, que Z es igual a f de XY y se lee como f de XY. Veamos un ejemplo. Pero antes vamos a ver cuáles son las variables que puede haber en una función de dos variables. Pues puede haber variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes van a ser X y la variable dependiente es Z, porque Z va a estar en función de XY. Aquí tenemos ejemplos de funciones polinomiales de dos variables, en las cuales nosotros vemos que tenemos x y podemos sumar sus exponentes y sus exponentes son números enteros y positivos. Entonces, en este tipo de funciones, cuando hablamos del dominio, es decir, qué valores pueden tomar la x y la y, generalmente estamos hablando de todo el plano XY. Cuando tenemos entonces una función polinomial de dos variables, el dominio va a ser el plano XY. Por otro lado, en las funciones racionales de dos variables, ¿cuáles son las funciones racionales? Pues las funciones racionales son aquellas en las que la X y la Y nos aparecen dividiendo, como en estas dos funciones. En este caso, poner f de xy es lo mismo que poner z igual a 1 sobre xy menos 2y. Sabemos que es una función racional y aquí tenemos una limitante. Hay algo que no puede ocurrir y lo que no puede ocurrir es que el denominador sea 0, porque si el denominador es 0, la división será indeterminada. En conclusión, el dominio de una función racional de dos variables va a ser el plano XY, excepto aquellos pares ordenados para los cuales el denominador es 0. Recordemos que cuando decimos pares ordenados, nos estamos refiriendo al valor de X y al valor de Y.
es decir, a XY. Antes de hablar de las restricciones, hay que tener muy en cuenta que las funciones polinomiales de dos variables tienen como dominio el plano XY, pero existen restricciones cuando la función cambia. Por ejemplo, y esto es muy importante, si nosotros tenemos una función racional, es decir, que tenga división, el dominio va a ser todo el plano XY con la condición de que ese par ordenado no haga que el denominador sea 0. Por lo tanto, el denominador deberá ser diferente de 0. Para el caso de las funciones que son irracionales, es decir, aquellas que están involucrando a una raíz, lo que está dentro de la raíz deberá ser mayor o igual que 0. Esto ocurre cuando tenemos una raíz par, por ejemplo, en este caso la raíz cuadrada. Entonces, lo importante es que aquí, que la parte que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, es decir, que nos dé positiva. Y finalmente tenemos la restricción para las funciones logarítmicas, en donde tenemos que en este caso logaritmo natural de d. ¿Qué es lo que ocurre? D deberá ser un número positivo. Entonces, estas son las restricciones que se deben tomar en cuenta cuando se desea determinar el dominio de una función de varias variables. Muchas gracias por ver este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.